¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En este video continuamos con la serie de amplificadores operacionales y en esta ocasión vamos a ver la configuración de buffer o seguidor de tensión. En el video anterior vimos el amplificador operacional conectado en modo no inversor y en el cual tiene una ganancia dada por 1 más R1 entre R2. Ahora bien, si nosotros hacemos que R1 valga 0 y R2 infinito, entonces de la fórmula de ganancia vemos que obtendremos una ganancia igual a 1. Es decir, el voltaje de salida será igual al voltaje de entrada. ¿Y cómo hacemos estos valores de resistencia? Pues bueno, una resistencia 0 sería simplemente un cable que vaya de la salida hasta menos, y una resistencia infinita pues sería dejar sin conexión este punto a tierra. Con ello obtendríamos esta conexión, que es la que se conoce como seguidor de tensión. Vamos a tener el voltaje de salida igual al voltaje de entrada. La próxima vez que necesites un PCB, considera utilizar los servicios de JLC PCB. JLC PCB es líder mundial en fabricación de PCBs a medida. Ordena en línea. Solo debes registrarte y subir tu archivo Gerber. Y en pocos días recibirás tus PCBs fabricados de forma profesional y a un precio inmejorable. Y aquí tenemos el circuito montado en protoboard. Vamos a efectuar la prueba. A la entrada tengo conectada la fuente de poder para ir variando el voltaje de entrada, y el voltaje de salida lo vamos a monitorear con el multímetro. Voy a encender la fuente. Vemos que está en 7 voltios y a la salida tenemos también 7 voltios. Cambiamos el voltaje de entrada, 7.1 voltios. Vemos que obtenemos también a la salida, ponemos 8 voltios y lo mismo. Y como pueden ver, el voltaje de salida va siguiendo al voltaje de entrada. Bueno, puede ser posible que se estén preguntando para qué nos sirve. O sea, un circuito en el cual el voltaje de salida es exactamente igual al de entrada se ve un poco inútil. Sin embargo, no es así. De hecho, es un circuito de mucha utilidad, ya que el voltaje a la entrada del amplificador operacional, si recordamos lo que vimos en el primer video, el amplificador operacional tiene una impedancia de entrada muy grande, de cientos de megaohmios. Es decir, prácticamente no fluye corriente a la entrada. Tenemos una impedancia muy alta. Mientras que la salida es una salida de baja impedancia, la cual sí nos puede dar una corriente considerable. Entonces, este circuito se utiliza como acoplador de impedancias. Vamos a ver el ejemplo clásico, que es el divisor de voltaje. Conectamos nuestra fuente a un par de resistencias y entonces el voltaje, que son 6 voltios, se va a dividir de acuerdo a los valores de las resistencias. Por ejemplo, yo aquí en la resistencia de abajo tengo un voltaje de 2.73 voltios y lo quiero usar para encender un LED que necesita ese valor de voltaje. Entonces voy a tomar mi LED y lo conecto a la resistencia donde tengo 2.7 voltios y efectivamente enciende el LED, pero vemos que el voltaje disminuye. Si desconectamos el LED, el voltaje vuelve a aumentar. Entonces tenemos un problema, ya que el voltaje que yo había calculado de mi divisor de voltaje cambia cuando conecto una carga. Esto es lógico que suceda
Solamente tenemos que recordar la ley de Ohm. Estamos añadiendo una carga que tiene una resistencia y por lo tanto se modifican los valores del divisor de voltaje. Para este tipo de problema es donde podemos usar nuestro circuito seguidor de voltaje con amplificador operacional. Bien, ya conecté el divisor de voltaje y tenemos montado todo el circuito. Vamos a checar. De nuevo conecto mi foco LED, pero ahora está conectado a la salida del amplificador operacional. Podemos ver que el voltaje es de 2.93 y cuando conecto el LED, el voltaje permanece prácticamente igual, 2.93. Lo desconecto y no tenemos variaciones. Esos centésimas de ohm es por las conexiones, pero podemos ver tanto encendido como apagado, nuestro voltaje permanece inalterado. En esta configuración, la salida del divisor de voltaje está conectada a la entrada del amplificador operacional. El amplificador operacional es ahora la carga del divisor de voltaje, no el LED. Y dado que la resistencia es altísima, la corriente es prácticamente cero y el voltaje no cae como en el caso anterior. Nuestro foco LED ahora está conectado a la salida del amplificador operacional, que es el que provee la corriente de la carga, no el divisor resistivo. Y bien amigos, con eso terminamos nuestra exposición del amplificador operacional en modo seguidor de voltaje. Espero que el video les sea de utilidad. Gracias por su visita y los espero en el próximo.